Cuando Elías falleció, mi mundo se desmoronó. No solo había perdido a mi esposo de toda la vida, también sabía que mi hija, Tania, necesitaría ayuda. Estaba devastada, con 2 niños pequeños y un marido, Néstor, que casi nunca estaba en casa por su trabajo. Yo tenía tiempo, energía y, sobre todo, tenía ese instinto que solo una madre conoce. Así que, sin dudarlo mucho, empaqué mis cosas y me mudé a su casa en un barrio residencial de las afueras de Zaragoza. Pensé que sería temporal, unos meses, tal vez un año. Lo justo para ayudarla a estabilizarse, a recomponerse. Pero los meses se volvieron años. Al principio, todo iba bien. Me sentía útil. Me levantaba temprano, preparaba las loncheras para la escuela, lavaba montones de ropa, cocinaba desde temprano. Y con mi pensión, ayudaba a cubrir los huecos que su economía no alcanzaba. Compraba despensa, pagaba luz, incluso hice depósitos para la guardería. Y lo hacía sin quejarme. Eso hace la familia, me repetía cada noche. Pero con el tiempo, los gracias desaparecieron. Los favores se volvieron deberes. El espacio que ocupaba, físico y emocional, se fue encogiendo. Tania ya no me preguntaba si quería cenar con ellos. Los gemelos comenzaron a referirse a Beatriz, la madre de Néstor, como la otra abuela, aunque apenas aparecía. Vivía al otro lado de Zaragoza, pero de repente, su sombra pesaba más que mi presencia diaria, y a Elías casi nunca lo mencionaban, como si se hubiera vuelto parte de una novela antigua, olvidada en la estantería. Aún así, seguía. Cocinaba, ajustaba el termostato que ellos insistían en fijar en 20 grados. Ignoraba las miradas cuando mis series de misterio estaban muy altas. Me decía a mí misma que era afortunada por estar cerca de mis nietos, que, aunque no me quisieran, al menos era útil. Entonces, un martes cualquiera, mientras doblaba los calcetines de los niños, Tania entró al cuarto de lavado. Tenía el celular en la mano, como si fuera un escudo. «Mami», dijo, sin mirarme del todo, «los papás de Néstor se mudan aquí». Parpadeé, con un calcetín en la mano. «¿Vienen de visita? Nan verá vivir. Para siempre». Reí, esperando que fuera una broma. Pero no lo era. «Tendrás que irte a fin de mes». No pude evitar soltar una carcajada. Sonaba tan absurdo, como un chiste mal contado. Pero su rostro no cambió. Brazo cruzado, mirada firme. Lo decía en serio. Dejé los calcetines con cuidado, como si retrasar el movimiento pudiera retrasar también la realidad. Caminé junto a ella, con un nudo formándose en mi garganta. En el pasillo, de reojo, vi una foto familiar en el estante. Mi marco, mi copia. Pero ya no estaba yo en ella. La puerta del estudio estaba entreabierta. Adentro, cajas apiladas. A la mañana siguiente, el cambio ya había comenzado. Tania tocó mi puerta con suavidad, como si yo fuera una huésped. Entró con una sonrisa plástica y un rotulador en la mano. «Oye, ¿te importa empezar a empacar algunas cosas no esenciales? Para hacer espacio a los suegros». Miré el cuarto. Todo era mío, desde la colcha, la librera, hasta la lámpara del buró. Pero asentí. «Claro», dije tragando saliva. Esa misma tarde, asomó la cabeza a la cocina mientras preparaba la cena. Otra cosa rápida. Beatriz es alérgica a muchos olores. Los aromas fuertes le afectan los senos nasales. ¿Podrías reducir el ajo y el chile por un tiempo? Removí la olla con cuidado. «Por supuesto», respondí. Esa noche, llevé unas toallas al lavadero cuando los oí hablar en la sala. Me detuve, oculta tras la media pared. «Pondremos a Beatriz en la recámara principal», decía Tania. «Diego puede quedarse en la de abajo». «¿Y tu mamá?», preguntó Néstor. Hubo una pausa. Luego, su voz seca y casual. «Ella puede ir a donde sea. Tal vez los niños duerman juntos y usamos su cuarto para ellos». Néstor no respondió. Yo regresé a mi cuarto, olvidando las toallas.
Sentí como si algo filoso se hubiera atascado en mi garganta. En los días que siguieron al anuncio de Tania, empecé a notar pequeños cambios, transformaciones sutiles, pero profundamente significativas. El café que solía tomar por las mañanas, ese que me recordaba a Elías, había desaparecido de la alacena. En su lugar, había cápsulas de sabores artificiales que nadie me ofrecía. Frutas frescas, pan artesanal, incluso mis galletas de salvado. Todo había sido reemplazado por alimentos empaquetados, sin alma, sin historia. Abría la nevera y me sentía como una intrusa. El termostato, siempre fijado en 20 por cortesía a mi circulación, ahora estaba en 19. Una diferencia mínima, pero en mi cuerpo la sentía como una bofetada. Nadie me ofrecía una manta. Nadie notaba mis dedos helados. En las cenas, la mesa ya no me reconocía. La silla que siempre ocupaba había sido desplazada. En su lugar, una nueva, con cojín más firme, esperaba a Beatriz. La mía estaba arrinconada contra la pared, bajo un perchero con mochilas. Y lo peor, los gemelos ya no venían a mí para leerles cuentos antes de dormir. Una noche pregunté por qué, y Tania respondió con una sonrisa vacía. «Ya están grandes para eso, mamá». No supe qué decir. Me limité a asentir y subir a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado, como si fuera una extranjera en un hotel barato. Esa noche, cené sola, en una bandeja apoyada sobre mis piernas. Miraba un capítulo antiguo de una serie policíaca que a nadie le interesaba salvo a mí. Y aún así, mantenía el volumen bajo. Comencé a desarrollar un hábito: caminar por la casa en la madrugada, descalza, en silencio absoluto. Encendía la luz del porche, revisaba las cerraduras, recogía un zapato extraviado, doblaba una cobija suelta. Pequeñas acciones que me hacían sentir viva, aunque fuera por segundos. Fue entonces cuando tomé una libreta vieja, una de espiral, con la portada rayada por los años, y comencé un inventario. Primero anoté lo obvio: la colcha que me tejió mi madre y que cubría mi cama. Luego la lámpara que compré en un mercadillo de San Bruno, cuando todavía vivíamos en el centro. Poco a poco, sumé objetos. La cafetera que les regalé en Navidad, porque la suya se había roto. La licuadora industrial que compré cuando Tania quiso empezar una dieta especial para los niños. El microondas que instalé cuando el viejo empezó a chispear. Y después, empecé a anotar lo invisible: los depósitos bancarios que hice durante 3 años, las facturas de luz que pagué, los meses de guardería, las compras de despensa. Todo estaba en mi cuenta, todo documentado. Carmela, mi mejor amiga desde hace 20 años, fue la primera en ponerle palabras a lo que yo aún no me atrevía a decir. Nos reunimos como cada primer jueves en el Café La Rosa. Esta vez, sin embargo, ella no hablaba mucho. Me observaba con una mezcla de rabia y tristeza. «No te están desplazando», dijo finalmente, dejando la cuchara sobre el plato. «Ya te borraron». Me reí, apenas un suspiro. «Lo sé», le dije. «Pero que lo digas en voz alta duele distinto». Aquella noche, al volver a casa, abrí mi portátil. Ingresé a mi banca electrónica. No lo hacía con frecuencia. Nunca he medido el amor en pesos. Pero las palabras de Carmela me habían dejado algo clavado, como una astilla invisible. Mes por mes, repasé los estados de cuenta: despensa, servicios, transferencias a Tania, pagos automáticos. Hice una hoja de cálculo. El total rondaba los 15.000 euros. Cerré los ojos. Me recargué en la silla. El nudo en el estómago era tangible. Ahí estaba. Mi pensión, mi tiempo, mi energía. Todo hundido en un hogar donde ya no era bienvenida. Entonces recordé algo. Unos años atrás, justo tras la muerte de Elías, estuve a punto de comprar un pequeño departamento en Huesca, cerca del parque donde solíamos caminar los domingos. Había reunido el enganche, 5.000 euros. Tenía todos los papeles listos.
hasta que Tania me llamó, llorando. La guardería de los gemelos había duplicado su precio. Néstor estaba sin trabajo. Transferí el dinero al día siguiente. Ella lloró. Me prometió que me lo devolvería. Eso fue hace casi 3 años. Busqué la carpeta. Ahí estaban los papeles. El contrato que nunca firmé. La copia del depósito. Las notas del agente inmobiliario. Todo intacto. La sostuve un largo rato sobre mi regazo. Mis manos no temblaban. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque al fin, por primera vez en años, estaba despierta en mi propia vida. Pasé las horas revisando cada rincón mental de esa casa, cada sacrificio oculto, cada silencio tragado. No era solo cuestión de espacio. No se trataba de los suegros ni del cuarto de los niños. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo dentro de mí como un pozo sin fondo. Ser útil hasta que dejé de serlo. Ser necesaria hasta volverme inconveniente. Dejé la carpeta en la encimera de la cocina. La miré durante minutos. Luego escribí una nota adhesiva. Busca los papeles. Ponlo por escrito. Registra todo. Era una advertencia. O una promesa. Esperé a que los niños salieran con su padre a sus clases. Tania estaba en la cocina, removiendo una olla con desgana. Me acerqué. No con rabia. No con lágrimas. Solo con la certeza. ¿A dónde esperas que me vaya?, pregunté. Tania no alzó la vista. Sus dedos siguieron girando la cuchara. No sé, mamá. Eres lista. Lo resolverás. Una pausa larga. Luego añadió, como si eso justificara todo. Los papás de Néstor necesitan estabilidad. Beatriz es prediabética. Diego tiene problemas de espalda. Necesitan cuidados. Casi me reí. Como si no fuera yo quien se levantaba cada mañana a limpiar, cocinar, preparar medicamentos. Como si no hubiera sido yo la que llevó a los niños al hospital cuando tuvieron bronquitis. Como si no hubiera sostenido este hogar cuando ellos apenas podían. «Ya tuviste tu tiempo aquí», dijo finalmente, girándose hacia mí. «Es hora. Es hora». Como si hubiera estado de vacaciones. No respondí, solo asentí. Esa tarde, en la sala, vi que habían reemplazado la foto familiar sobre la chimenea. Esa del verano en Alhama de Aragón, con Elías abrazándome y los niños pegajosos por las paletas. En su lugar, una foto nueva. Néstor de niño, junto a un hombre que no reconocí. Marco dorado, reluciente. Esa noche, mientras la casa vibraba con planes y fundas hipoalergénicas, llevé mi té al garaje. Me senté junto a la secadora. Abrí mi cuaderno de duelo, ese que llevaba desde que murió Elías, y escribí: «Esta ya no es mi casa, pero tampoco es suya. Aún». Y entonces empecé la lista. La verdadera. Comencé por lo tangible, la lavadora y secadora. Las compré yo, cuando el juego anterior se descompuso en plena temporada de gripe. Fui a la tienda esa misma mañana. Pagué de contado. Aún tenía el recibo en mi correo. Lo imprimí. Luego, la mesa del comedor. La elegimos Carmela y yo. Medimos el espacio. Comparamos maderas. Aseguramos que tuviera extensiones para las cenas familiares. Cada cumpleaños, cada tarea escolar, cada sopa derramada. Esa mesa había sido testigo. También estaba el purificador de aire. Lo instalé cuando Tania se quejaba de que los niños tosían mucho por la noche. La olla de presión, regalo de mí para mí. Ese año en que nadie más pensó en hacerlo. Caminé por la casa despacio. Toqué cada objeto. Cada uno tenía historia. La lámpara de pie en la sala, el estante del pasillo con pilas y cables, el tapete del recibidor que compré tras resbalarme una vez. Cada objeto era un registro, un servicio callado, un acto de amor. Abrí un documento en mi laptop. Anoté todo. ¿Qué compré? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Por qué? Revisé estados de tarjeta, recibos de tiendas, facturas de PayPal. El relato era claro.
Los números no mentían. Esa noche, mientras la casa dormía, escondí 3 carpetas llenas de documentos bajo mi colchón. Luego abrí una ventana privada y reservé un estudio en Teruel, a media hora, para un fin de semana. Solo una prueba, un ensayo. Usé otro apellido, solo por si acaso. Esperé hasta el viernes. Tania se iba a un retiro de trabajo y Néstor llevaría a los niños a casa de sus padres después de karate. Tendría 4 horas limpias, suficientes si seguía el plan. Tomé prestada la camioneta de Carmela y la estacioné 2 calles más allá. Le mandé un mensaje. Lista. Ella llegó 10 minutos después, mangas arremangadas, mirada decidida. Entramos en silencio, como quien se prepara para una cirugía. No arrastramos muebles, no azotamos puertas, solo pasos medidos, bolsas rotuladas, método. Empezamos por mi armario, ropa de invierno, libros, mi vieja máquina de coser escondida tras una caja con adornos navideños. Luego la sala. Enrollé el tapete que compré cuando casi me caigo en ese suelo pulido. Carmela guardó mis libros con cuidado. Se detuvo en uno con notas escritas por Elías en los márgenes. Llévatelo contigo, susurró. Asentí sin hablar. La cocina tomó más tiempo. Cada sartén, cada cuchillo, cada electrodoméstico, la cafetera, el microondas, el exprimidor que compré cuando Tania tenía anemia. Todo tenía mi nombre, aunque nadie lo supiera. Y todo se fue en cajas rotuladas. Los estantes quedaron vacíos. Solo dejé un colador roto y unas tazas desportilladas. La olla de presión fue lo último que metí en la bolsa acolchada. Esa sí no la iba a dejar. La mesa del comedor fue lo más difícil. La limpié por última vez. Desarmé las extensiones. Envolvimos las sillas en mantas viejas. Van a pensar que la casa explotó, dijo Carmela. No, le respondí. Van a ver lo que construyeron al quitarme. A mediodía, la camioneta estaba llena. Me di una última vuelta por la casa. No para despedirme, sino para asegurarme. Cada objeto retirado tenía su historia. Cada espacio vacío era un testimonio. En la encimera dejé una hoja. La escribí la noche anterior. La imprimí en la biblioteca. La firmé con tinta azul. Decía: lo que pagué, me lo llevé. Lo que desecharon, quédenselo. Sin firma. Solo la verdad. Nos fuimos sin mirar atrás. El estudio en Teruel era pequeño, encimeras desgastadas, un calentador que hacía ruidos extraños, pero el cerrojo giró bajo mi llave. El termostato respondió a mi mano, y el silencio no me pesaba, me abrazaba. Esa noche hice té en mi propia taza. Me senté en una silla coja, pero mía. Abrí el cuaderno y escribí una nueva lista, cosas que no extrañaría. Al día siguiente, vino el cerrajero, un hombre delgado, con olor a café y metal. Le ofrecí agua. Rechazó con amabilidad. Cambió el cerrojo en menos de 20 minutos. Las llaves nuevas las sostuve como un trofeo. Cálidas, propias, verdaderas. Firmé el contrato de renta esa tarde, una hoja sencilla, sin cláusulas ocultas, 400 euros mensuales. Lo podía pagar sin tocar mi pensión. Había abierto una cuenta paralela hacía años, después de la muerte de Elías, donde guardaba ahorros pequeños, sin decir nada. Entonces no sabía para qué. Ahora sí. Esa noche, desempacando platos, alguien tocó la puerta. Dudé. Pensé que era un reclamo, una necesidad. Pero número. Era una mujer sonriente con una lata de galletas en la mano. «Soy Leticia, del 3B», dijo. «Te vi mudándote. Jugamos cartas los jueves. Deberías venir». No sé por qué, pero le dije que sí. Una hora después, estaba sentada en una mesa plegable con Leticia y 3 más. 2 viudas, una divorciada. Todas jubiladas. Reíamos. Nadie me pedía limpiar. Nadie hablaba de mí. Nadie esperaba nada. Solo mi presencia. Esa noche, comí huevos revueltos en mi estufa eléctrica. Me senté con las piernas cruzadas en el futón.
y comí bajo la luz suave de una lámpara que elegí yo. La casa vieja aún resonaba en mi mente, pero su eco ya no me dominaba. Dormí con la puerta cerrada, las ventanas abiertas, las llaves bajo la almohada, no por miedo, por costumbre. Una costumbre que al fin estaba lista para abandonar. La primera llamada llegó a las 9:13 de la mañana del lunes. La dejé sonar. Reconocí el tono. Cortante, tenso, urgente. No dejó mensaje. 20 minutos después, otra llamada. Esta vez sí dejó uno. Oye, ma, ¿tomaste más de lo que necesitabas? El refri está totalmente vacío. ¿De verdad, te llevaste todas las ollas? Escuché el mensaje con una taza de té en la mano. Ni siquiera me sorprendió. Al mediodía ya había 5 llamadas perdidas más. A la sexta, otro mensaje. Los niños están llorando porque no encuentran su cereal. La estufa no calienta. Néstor está tratando de arreglarla, pero no es lo mismo. ¿Dónde está la olla de presión? ¿Te llevaste la lavadora? Sí, me la llevé. Estaba sentada frente a la ventana, tomando té de una taza que no tenía que compartir, cuando llegó el octavo mensaje. Ma, por favor, esto es mucho. No esperábamos que todo desapareciera. ¿Podrías al menos regresar algo para los niños? ¿El purificador al menos? Alguien que lo compró. Pensé. A la 10ª llamada, su voz ya no tenía filo, solo cansancio. Mira, tal vez no lo dije bien. Estaba estresada. Los papás de Néstor aún ni ayudan, solo traen más desorden. No quería que te sintieras rechazada. No era sobre sentirse rechazada, era sobre al fin entender mi lugar. La 11ª llamada llegó al anochecer. Sonaba cansada, ronca. Ma, por favor, no quería que se sintiera así. Regresa, los niños preguntan por ti. No pensé que de verdad te irías. La pantalla se apagó con la 12ª llamada. Silencié el móvil. Esa noche me quedé frente a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, silenciosa, indiferente al caos que reinaba en aquella casa al otro lado de la ciudad. Ya no necesitaban, pero ahora me extrañaban. Hay una diferencia. Lavé mi taza. La sequé con la toalla que compré yo. La guardé en el estante que colgué con mis manos. El martes siguiente, fui a la oficina de la señora Osorio Hidalgo, un despacho pequeño, entre una tintorería y una florería en el centro de Teruel. Hablaba con voz suave, pero firme. Le mostré mi cuaderno, mis registros, mis recibos. Ella hojeaba en silencio, asintiendo con cada hoja. Sin contrato de renta, pero muchas pruebas. Era usted una inquilina contribuyente. Tiene derechos legales. Podemos demandar por reembolso o dejarlo ir. Usted decide. Yo ya sabía. No quería su dinero. Quería la dignidad que se dieron el lujo de olvidar. Esa noche escribí la carta. No lo pensé mucho. No la revisé 3 veces como solía hacer. Solo escribí. Tania, no me fui por dolor. Me fui porque recordé quién soy. Me trataste como inquilina cuando te convenía y como carga cuando no. Perdiste una niñera, una cocinera, una limpiadora. Pero más que eso, perdiste a tu madre. Ese costo no aparece en tu app bancaria, pero lo sentirás en tu hogar. Firmé. Marina. La doblé. La metí en un sobre, sin remitente, y la dejé en el buzón al día siguiente. Al volver a casa, encontré una nota bajo la puerta. Era de Leticia. Decía, jueves, cartas, no faltes, trae tu chispa. Sonreí. Abrí la puerta. Entré a mi espacio. Carmela llegó esa noche con una botella de vino barato, 2 vasos plásticos y una bolsa de galletas saladas. Miró el estudio y asintió. Es acogedor, dijo, descalzándose. Y huele a que nadie ha gritado aquí. Nos sentamos en el futón. Brindamos como adolescentes. Reímos hasta que nos dolió la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no había reloj. Nadie necesitaba nada. Nadie corregía la temperatura ni cómo doblar las toallas. Solo 2 mujeres que se conocían lo suficiente
para reír con el cuerpo entero. El jueves llegó con un cielo despejado y un aire fresco que olía a jazmín. Me puse una blusa azul que no usaba desde hacía años y recogí mi cabello como solía hacerlo cuando salía con Elías. Caminé hasta el salón comunitario con una caja de cartas y una sonrisa serena. Leticia ya estaba allí, barajando naipes con manos firmes. Las demás mujeres fueron llegando poco a poco. Rosalía con su bastón de mango tallado, Marisa con una bufanda que tejía desde el otoño pasado, y Gloria, la más callada, con una tarta de manzana recién hecha. Jugamos sin prisa. Entre ronda y ronda compartimos historias. Un exmarido infiel, un nieto rebelde, una mudanza forzada. Yo no hablé mucho al principio, me limitaba a escuchar. Pero cuando me ofrecieron una segunda taza de café, algo en mí se soltó. Mi hija me echó de su casa, dije sin levantar la voz, pero con el peso de la verdad. Me pidió que me fuera, y se quedó con todo lo que construimos juntas. Las miradas no fueron de lástima, fueron de reconocimiento. Leticia asintió despacio, como quien ya ha caminado por ese mismo sendero. Y sin embargo, añadió, estás aquí, jugando cartas, viviendo. Esa noche volví al estudio con el pecho liviano. Puse música instrumental, encendí una vela y me senté a leer un viejo libro que había traído conmigo desde Zaragoza. El silencio me envolvía, pero no era soledad, era espacio propio. Días después, recibí un sobre grueso en el buzón, sin remitente. Adentro, un dibujo infantil, pegado a un plato de cartón. Mostraba una casa pequeña con una chimenea torcida. Al frente, 3 figuras, una mujer con moño, 2 niños con mochilas. Arriba, con letras torcidas, decía, La casa de Abue. Me llevé la mano al pecho, lo apreté contra mí y lo pegué al refrigerador con un imán. Ya no tenía comedor formal, ni recámara principal, ni pasillo con fotos familiares. Pero tenía eso, paz. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo vivía en la casa, era dueña de la paz dentro de ella. A veces, nos damos cuenta demasiado tarde de cuánto damos por hecho a quienes más nos aman. Esta historia no es sobre venganza, es sobre recordar el propio valor y defenderlo.